Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche le tengo una conversación sobre la migración infantil en México y en Latinoamérica con nuestra especialista Melisa Martínez Larrea. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia Ivette. Hablemos de los orígenes, Melisa. ¿Qué sucede con estos por qué? ¿Por qué salen los niños migrantes, sobre todo de los países latinoamericanos? Mira, hay una cosa que se conoce como las causas estructurales de la migración. Cuando hablamos de eso y nos enfocamos principalmente en tres países, que son los del Triángulo del Norte, que es donde proviene el mayor número de migrantes menores, son Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estas causas estructurales se dan principalmente por la violencia, por la pobreza, la situación económica y la falta de oportunidad que hay en estos países. Entonces podemos observar que si esto no se atiende por parte de los gobiernos, el fenómeno va a seguir. Por eso se llama causas estructurales. Ahora, aunado a eso, también podemos observar cómo recientemente cada vez más vemos migración debido al cambio climático. Y esto no es algo que se identifique tan fácilmente, pero vemos sequías justamente en el corredor seco centroamericano y se predice que dentro de las próximas décadas van a tener que emigrar de esta zona alrededor de 1.4 millones de personas. Entonces, claramente esto tiene un efecto en la vida de los niños también. Estamos hablando de estas causas estructurales, pero también hay causas, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Venezuela. Sin duda. Tanto conflictos, no, en este caso no es un conflicto armado, pero sí es una crisis humanitaria la que vemos en Venezuela. Y sin duda están claramente saliendo familias enteras. No se da tanto el caso como con el Triángulo del Norte, que los niños salgan, o sea, no acompañados, pero sí vemos números importantes de personas saliendo de Venezuela. ¿Cuáles son los estudios de esta travesía que tienen que precisamente tomar los niños, es decir, estos riesgos a los que se ven durante el cruce de toda esta ruta latinoamericana? Mira, es un trayecto sumamente duro, no es un calvario, realmente. Y esto se ve principalmente cuando ya entras a la zona de Centroamérica y en el transcurso por México. ¿No? Sin duda, muchas veces se piensa que ya que empiezas el camino, bueno, ya vas de gane. Sin embargo, en México, principalmente las niñas, niños y adolescentes no acompañados son sumamente vulnerables a la violencia física, psicológica y sexual. En el caso de las mujeres, embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales. Aparte de eso, pues una violación a sus derechos humanos en todo tipo, desde se les niega el acceso a la justicia, el debido proceso. Entonces va muy acompañado esto, o sea, de no únicamente sales de tu país y ya, ¿no? Sino todo este proceso, todo el cruce por México e inclusive ya a Estados Unidos, porque la mayor parte de estos niños buscan llegar a Estados Unidos, ya sea para una reunificación familiar o huyendo simplemente de la violencia. Entonces, el camino es duro. Hay muchos que se van quedando. ¿Cuáles son a lo mejor estos sectores en los que los niños se tienen que quedar? Muchas veces por trabajo, muchas veces por violencia. ¿Cuáles son estos sectores donde ellos encuentran refugio sin llegar a Estados Unidos? Pues mira, cada vez más es común que no puedan llegar a Estados Unidos. Esto se comenzó a dar en el 2013, finales de 2013, principios de 2014, cuando hubo un incremento sustancial del número de menores no acompañados. Entonces, en este momento, Estados Unidos decidió pedirle a México, no sabemos realmente si fue a cambio de algo o no, pero bueno, entonces en México les pidieron que detuvieran a los menores en la frontera sur. Se empezó este programa Frontera Sur, y ¿qué es lo que empezó a pasar? Ya es cada vez más difícil que los niños lleguen a Estados Unidos. Ahorita inclusive está siendo mucho más restrictiva la política migratoria de Estados Unidos. Entonces los niños no pueden pedir asilo en Estados Unidos. Eso, claro, que hace que se tengan que quedar en México. Cuando están en México, puede que inclusive sean víctimas de trata de personas, tráfico de migrantes, que acaben siendo también cooptados por estas redes de violencia organizada, narcotráfico. Entonces, sí, los niños son sumamente vulnerables. También hay ciertos sectores en los que se quedan a trabajar, la agricultura, porque no pueden o llegar a Estados Unidos o les es negado el acceso y tienen que buscar cómo sobrevivir en México
durante el tiempo que les va a tomar todo el proceso de solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus migratorio que tienen los niños una vez que son retornados a México? ¿Y cuáles son las opciones legales que tienen? Mira, justamente es complicado porque como estamos hablando de estos países del Triángulo del Norte principalmente, no es una violencia generalizada, no es un conflicto armado, entonces no son reconocidos como refugiados automáticamente. Entonces está esta figura de son migrantes, no son refugiados, algunos sí logran en Estados Unidos ser reconocidos como refugiados, pero entonces en México caen prácticamente en este limbo en el cual no tienen una protección internacional y entonces al mismo tiempo pensamos, bueno, los niños, ¿qué culpa tienen? ¿No? Y este limbo, como dices, legal en el que están, en el cual no puedes tú detener, por ejemplo, a un menor de edad debido al estatus migratorio de sus padres. Entonces, en México muchos viven, o sea, están detenidos por por un mayor plazo del cual deberían, o acaban nuevamente estando en este limbo que te menciono. La ecuación en Estados Unidos, pues evidentemente es política, porque si bien es cierto, el cambio de ideología de Obama a Trump ha sido muy marcado, pues realmente sabemos que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y el tema migratorio es una baraja política. Sin duda. Y como bien dices, ha habido un cambio. Pese a que Obama deportó a más migrantes indocumentados que ningún otro presidente, lo que vemos con Trump es ya la aceptación de un discurso de odio, de xenofobia, de exclusión frente a los migrantes, tanto los que ya están en Estados Unidos como los que vienen. Entonces se ha normalizado este decir, bueno, no los queremos, no los aceptamos. Entonces ya no es que se toquen el corazón, sino simplemente es esto es lo que dice el presidente y si él puede hablar del tema así de libremente, todos aquí también podemos hacerlo. Y claro, como dices, en términos políticos, vimos cómo Trump se agarró de la narrativa de odio hacia los mexicanos son los violadores, los bad hombres. Entonces, a él le conviene hasta cierto punto este caos, ¿no? Este caos en la frontera sur, estar tuiteando en contra de México, de las decisiones que toma o que no toma. Entonces, sin duda va a seguir siendo parte del discurso político de aquí al 2020. ¿Qué se vislumbra para la reforma migratoria en Estados Unidos? Porque se sigue posponiendo y es un tema que evidentemente retribuye de manera política y que sin embargo siempre queda en el limbo. Claro, mira, una reforma migratoria en Estados Unidos en estos momentos se ve prácticamente imposible. No hay una voluntad por parte de los demócratas, que serían los interesados, y hasta cierto punto para ellos tocar este tema es como lumbre, ¿no? Realmente ninguno de los muchos candidatos se ha enfocado en este tema. Ha habido un par que lo han mencionado, pero tendrá un costo político enorme, porque en sí los demócratas también están divididos en cómo acercarse y aproximarse a este tema vis a vis las elecciones del 2020. Se ve muy complicado, te digo, una reforma migratoria, que obviamente lo que se buscaría por parte de los demócratas sería legalizar a los millones de indocumentados que están en Estados Unidos, pero principalmente el grupo de los Dreamers, que no tienen una protección. O sea, existe el programa DACA, que se ha visto sumamente amenazado por Trump, pero lo que se busca es justamente estos menores que migraron con sus padres, que llegaron a Estados Unidos ya hace varios años, que no tuvieron la decisión ellos mismos. Entonces, es aquí en donde entra por qué los menores tienen que pagar, ¿no? Por cómo funciona un sistema o por las decisiones que sus padres tomaron, claro, para su bien, pensando en mejorar o de huir de una situación de violencia, pero no están protegidos los menores. Entonces, eso sí se buscaría un primer paso antes de la legalización, por decir, de migrantes indocumentados en una reforma migratoria, se vería una manera de darle protección a estos Dreamers. Sin embargo, sí, se ve muy complicado. ¿Cuál es el peso político del voto latino en Estados Unidos con respecto a este tema y también las peticiones de las asociaciones pro-migrantes que están en búsqueda y en negociación política para priorizar estos temas? El voto latino eligió prácticamente a Obama la primera vez. Ahora, se veía que con Trump pudiera tener peso y pudiera pararlo. Sin embargo, mucho de lo que pasa con el voto latino es que la gente no sale a votar, ¿no? Pese a que tengan números, hay muchos millennials que ya pueden votar, que participaron justamente en las elecciones anteriores, que son hispanos, latinos, pero que muchas veces optan por no participar en las elecciones. Entonces, mucho va a depender de qué tanto se puede movilizar a esa población
y cómo realmente pueden decirles, oigan, voten por el candidato, ¿no? En este caso, por ejemplo, los demócratas, pero también los demócratas tienen que dar un resultado, porque como Obama bien como que movilizó a esta población, no dio un resultado, no hubo una reforma migratoria. Entonces también hay una deuda ahí con el voto latino. ¿Qué pasa de este lado de la frontera, Melissa? ¿Cuáles son las prioridades en la agenda política para que las autoridades mexicanas pudieran dar prioridad a las necesidades del día a día de estos niños migrantes? Mira, ahorita la prioridad en cuestión de lo que sucede en migración está muy relacionado al TEMEC. A México le interesa que pase el TEMEC y yo creo que no quiere buscar más enemistad con Estados Unidos en este momento. México no quiere como perder esa oportunidad de pasar el TEMEC debido a cualquier decisión que pueda tomar en términos de política migratoria. Ustedes, los estudiosos de los flujos migratorios, la comunidad de investigadores, ¿qué propuesta a largo plazo puede proponer para que las políticas públicas sean transversales y sean eficientes? Mira, de entrada la migración, principalmente en México, se tiene que ver desde un punto de vista regional, ¿no? Un programa, una política migratoria integral que considere a todos los actores. Y tiene que haber una estrecha comunicación con Estados Unidos, que es lo que no está viendo ahorita. Entonces, México no puede nuevamente reaccionar ante lo que pasa con Estados Unidos. ¿Y qué se tiene que hacer? Esto no es nuevo. Hemos visto estos flujos ya durante varios años. Obviamente hay unos años en los que incrementan los flujos, pero si nosotros hubiéramos aprendido algo de 2013, 2014, de entender que la manera de realmente darle orden a esto y de proteger a los migrantes no es deportando a los migrantes. Tenemos que realmente darles las condiciones a los migrantes básicas de derechos humanos que se merecen. Entonces, si no empezamos con el lado humano de la migración, realmente no podemos diseñar políticas que vayan a funcionar en un mediano y largo plazo. Melissa Martínez Larrea, especialista en asuntos migratorios, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.